Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha hecho latir los corazones de miles de fans por todo el mundo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y el momento exacto en que Kerem llamó a Hande mi desató una ola de amor y euforia en el público. Si son fans de estas dos bellezas, o simplemente aman las historias que te hacen suspirar, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Ya estoy ansioso por empezar. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin llama a Hande Erçel mi y el público enloqueció de amor. Esta frase aparentemente sencilla, tiene un peso emocional y un trasfondo que ha capturado la imaginación de millones. Para quienes no están tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. En esta serie interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja cuya química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que los fans rápidamente empezaron a desear que su relación traspasara la ficción. Y para deleite de muchos, así ocurrió. Su relación se convirtió en uno de los romances más comentados y admirados del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué hace que un simple vocativo como mi suene tan poderoso? La magia reside en el contexto, en la carga emocional que implica y en la historia que hay detrás. Cuando Kerem Bürsin en un evento público, en una entrevista, o quizás en una publicación en redes sociales, se refirió a Hande Erçel como mi Hande o algo similar, estaba utilizando un término posesivo que en el lenguaje del amor, va mucho más allá de la simple propiedad. Es una declaración de intimidad, de pertenencia, de un vínculo profundo y personal. Imaginen la escena, miles de cámaras apuntando, miles de ojos expectantes, y en medio de todo ese bullicio mediático, Kerem pronuncia esas dos pequeñas palabras, mi Hande. Al instante la reacción fue inmediata y avasalladora. No fue solo una frase más en una conversación, fue un destello de autenticidad que resonó con la fuerza de una confesión pública. En el mundo de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz, el clip o la cita de Kerem se viralizó en cuestión de minutos. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok explotaron con comentarios, memes, vídeos de reacción y por supuesto, un caudal inmenso de mensajes llenos de amor y admiración. Los fans, que ya habían invertido tanto tiempo y emoción en seguir su relación a través de la pantalla y de sus interacciones públicas, sintieron que este detalle era la confirmación definitiva de lo que tanto anhelaban. Era la validación de sus esperanzas, la chispa que encendía aún más su devoción. Los hashtags relacionados se dispararon, las búsquedas sobre el término mi Hande se multiplicaron, y cada rincón de Internet se convirtió en un espacio para celebrar este momento. Los seguidores de Kerem y Hande, a menudo apodados cariñosamente como Hande Kerem, se autodenominan una comunidad muy unida. Han seguido cada paso de su relación, desde sus primeros indicios, pasando por los rumores, hasta su confirmación oficial. Para ellos, Kerem y Hande no son solo actores, son una pareja de cuento de hadas moderna. Verlos juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo momentos de felicidad, ha sido una fuente de inspiración y de alegría. Por eso, cuando Kerem usó ese término posesivo, fue como si hubiera sellado su amor ante el mundo de una manera íntima y personal, pero a la vez pública y resonante. Es como si hubiera pintado un cuadro con las palabras, dejando claro que Hande es una parte irreemplazable de su lienzo vital. Analicemos un poco más a fondo el impacto psicológico de este tipo de gestos. En una era donde las relaciones a menudo se presentan bajo un escrutinio constante, especialmente las de las celebridades, un gesto así de vulnerable y auténtico tiene un poder inmenso. Mi Hande no es una frase que se diga a la ligera. Implica que Hande es una parte integral de su vida, que la considera suya en un sentido emocional y de conexión. Para el público que a menudo se siente desconectado de la vida real de sus ídolos, estos pequeños atisbos de intimidad son tesoros. Son momentos que humanizan a las estrellas y les permiten a los fans sentirse más cerca de ellas. Es como si se abriera una ventana al santuario de su relación, permitiendo que los admiradores vislumbraran la autenticidad de su vínculo. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la amplificación de esta noticia. Los fans, al ver el clip o leer la cita, se sintieron impulsados a compartir su emoción.
Crearon hashtags dedicados, compilaron sus momentos favoritos de la pareja, e incluso realizaron vídeos de reacción expresando su alegría desbordante. Esta reacción colectiva demostró la fuerza de la comunidad de fans y cómo un simple gesto puede unir a miles de personas en una celebración compartida. Fue un torbellino de energía positiva, una demostración de cómo la empatía y la admiración pueden trascender las pantallas y los kilómetros. Es importante recordar que la relación de Kerem y Hande no ha estado exenta de altibajos y del constante escrutinio de los medios. Han enfrentado rumores, especulaciones y la presión de mantener una imagen pública. Por eso, cuando Kerem se refirió a Hande de una manera tan personal y cariñosa, fue un bálsamo para muchos, una señal de que su amor era genuino y fuerte ante la adversidad. Fue como si ese mí fuera un escudo, protegiendo su amor del ruido exterior y reafirmándolo ante el mundo. Este tipo de declaraciones públicas, lejos de ser triviales, a menudo se convierten en puntos de referencia para validar la fortaleza y la autenticidad de una relación en el ojo público. Podemos incluso comparar esta situación con otros momentos icónicos en la historia del entretenimiento donde gestos similares han generado un gran impacto. Pensemos en cómo una simple mirada en una película, un abrazo público o unas palabras de elogio sinceras entre celebridades pueden incendiar las redes sociales y convertirse en temas de conversación durante semanas. La diferencia aquí es que fue un acto verbal directo y posesivo, que resonó en el corazón de quienes seguían su relación con tanto fervor. Es la diferencia entre ver un reflejo de la felicidad y escuchar la propia voz de la felicidad proclamando su existencia. Además de la euforia, este tipo de eventos también generan análisis. Los fans y los medios de comunicación analizaron el tono de voz de Kerem, su lenguaje corporal, la reacción de Hande y cada detalle para descifrar la profundidad de ese momento. Fue un verdadero estudio de caso sobre la comunicación no verbal y el poder de las palabras en las relaciones públicas. Se diseccionaron sonrisas, miradas cómplices y pequeños gestos que en el contexto de ese mí adquirieron una resonancia especial. Cada fragmento de información se convirtió en una pieza de un rompecabezas que al completarse, ofrecía una imagen clara de la conexión entre ambos. La industria del entretenimiento turco conocida como Turkish Dramas, o Dizi, tiene una base de fans global increíblemente apasionada. Estas series no solo son populares en Turquía, sino que han conquistado audiencias en América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en embajadores de esta industria, y su relación personal se convirtió en una extensión de la narrativa que tantos amaban en pantalla. El hecho de que su amor fuera real añadió una capa de autenticidad que resonó profundamente con sus seguidores. Para muchos, Senkalkam no fue solo una serie, fue una experiencia compartida, y su relación en la vida real se convirtió en la continuación soñada de esa experiencia. Pensemos en la presión que conlleva ser una figura pública, especialmente en una relación. Cada palabra, cada foto, cada interacción es examinada y comentada. Para Kerem, llamar a Hande mí fue un acto de valentía, de reafirmación de su amor en un espacio público donde la crítica y el juicio son constantes. Fue, en cierto modo, un desafío a las expectativas y una declaración de su compromiso. No fue solo una expresión de afecto, fue un acto de empoderamiento personal y de protección de su vínculo en un entorno a menudo implacable. Los fans de Senkalkam crearon un mundo imaginario en torno a Serkan y Eda, y la realidad de la relación entre Kerem y Hande se convirtió en la extensión perfecta de ese universo. Ellos querían creer en su amor, y gestos como este alimentaban esa creencia. Era como ver a los personajes de su serie favorita viviendo su propio, felices para siempre en la vida real. Esta fusión entre la ficción y la realidad es uno de los aspectos más fascinantes del fenómeno de los Dizi, y de las relaciones que nacen de ellos. También es interesante notar cómo diferentes culturas reaccionan a estas muestras de afecto. En muchas culturas, el uso de términos posesivos en una relación es algo natural y esperado. En otras, puede ser visto como algo más reservado. La reacción global a este gesto de Kerem sugiere que el amor, en su expresión más pura, trasciende las barreras culturales y geográficas. La emoción que generó no se limitó a un solo rincón del mundo, sino que se extendió como un incendio, avivado por la universalidad del sentimiento romántico. Podríamos incluso especular sobre la intención detrás de las palabras de Kerem. ¿Fue un momento espontáneo de emoción? ¿Una estrategia para apaciguar rumores? ¿O simplemente la expresión sincera de un sentimiento profundo? Independientemente de la intención, el resultado fue una explosión de amor por parte del público.
Y en el mundo del espectáculo, la conexión emocional con la audiencia es un activo invaluable. Sea cual sea la motivación, el impacto fue innegable, demostrando que la autenticidad, o al menos la percepción de ella, es lo que realmente cautiva a las masas. En resumen, el momento en que Kerem Bürsin llamó a Hande Erçel, "mi" fue mucho más que una simple frase. Fue un catalizador de emociones, un punto de inflexión en la narrativa pública de su relación, y una celebración de amor que unió a una comunidad global de fans. Demostró el poder del afecto genuino, la influencia de las redes sociales y la profunda conexión que podemos establecer con las personas que admiramos. Fue un recordatorio de que en medio de la vorágine del mundo del entretenimiento, los gestos humanos y sinceros siguen teniendo el poder de conmovernos profundamente. Así que para recapitular brevemente los puntos que hemos explorado, hemos hablado sobre el contexto de la relación de Kerem y Hande, el significado profundo detrás de la palabra "mi" en el lenguaje del amor, la viralización en redes sociales y el impacto masivo que tuvo en el público. Hemos analizado cómo este gesto humanizó a las estrellas, fortaleció la comunidad de fans y resonó a nivel global. Hemos reflexionado sobre la valentía de Kerem al expresar su afecto en público y cómo la autenticidad en las relaciones de las celebridades es tan valorada. Hemos explorado la sinergia entre la ficción y la realidad en la industria del entretenimiento turco, y cómo este momento se convirtió en un faro de esperanza y alegría para miles de personas. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y el momento que hizo enloquecer a todos de amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la reacción del público? ¿Creen que gestos así son importantes para las relaciones de las celebridades? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas. Y si este vídeo les sacó una sonrisa o les hizo sentir esa chispa de emoción, no duden en regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o de las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.